Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar estos preciosos renos con estas tapas, las más grandes. También lo puedes hacer con las tapas más pequeñas. Pero antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, yo hoy voy a utilizar mi aguja 1.7, mi hilo es de 1 milímetro de algodón mercerizado. Vamos a hacer un anillo mágico y aquí vamos a comenzar haciendo nuestro puntico de seguridad. Este mismo puntico nos va a contar como la primera cadena, 2 y 3. Y aquí vamos a realizar 15 puntos altos. Así lo vamos tejiendo. 15 puntos altos. Nuestras cadenas nos cuentan como nuestro primer punto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Jalamos nuestro hilo del anillo mágico y cerramos con un punto deslizado. Aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Hacemos 3 cadenas y entramos en ese mismo punto haciendo nuestro primer punto alto. Y aquí vamos tejiendo 2 en cada espacio. Vamos a hacer 15 aumentos y terminamos la vuelta con 30 puntos altos. Nos vemos al finalizar la vuelta. Y aquí ya estoy terminando. Cierro mi vuelta con un punto deslizado. Así, mire. Esto usted lo ala bien para que le quede bien cerrado aquí. Aquí vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí vamos a hacer un punto medio alto. Medio alto es agarrando lazada y cerrando juntos. Mire, así. Lazada, entro y cierro junto. Así. Así vamos a hacerlo en todo el contorno. Un punto en cada punto de base. Aquí ya llegué y voy a cerrar con un punto deslizado. Así. Aquí hago 1, 2 y 3. Y hago agarrando esta hebrita de atrás y vamos a ir haciendo puntos altos en todo el contorno. Así. Los mismos 30 puntos altos los vamos a ir haciendo en todo el contorno. Así vamos tejiendo. Aquí ya estoy terminando. Y cierro con un puntico deslizado. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. Lo vamos volteando, mire, está quedándonos así. Y aquí vamos a hacer los mismos puntos, pero medios puntos altos, pero ya agarrando toda la hebra. Así vamos tejiendo en todo el contorno los mismos 30 puntos, pero medios puntos agarrando toda la hebra. Así vamos tejiendo. Aquí ya mire cómo nos va quedando. Así. Ahora aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. 3 cadenas y aquí vamos a hacer 15 disminuciones. De la misma forma, mire. Así. Agarrando, hacemos y cerramos juntos. Aquí entramos y hacemos 1 y 2 y cerramos juntos. Así vamos a hacer las disminuciones. Todas en disminución. Toda la vuelta. Antes de terminar la vuelta, usted va viendo el espacio para colocar
su poquito de relleno y lo ponen en esta forma, así, antes de terminar esta vuelta de la disminución, así. Si usted desea, usted la puede poner también antes y la va disminuyendo de una vez, pero acá sí es más fácil, pues, irla haciendo así. Así hasta que termine de hacer todas las disminuciones. Volvemos ahora que haya terminado de hacer esta vuelta. Mire, ya aquí ya le puse su tapita, mire, la puse de este lado. Y aquí ya terminé la vuelta. Esto lo cortamos, dejando una hebra para ir cosiendo con la aguja lanera. Así. Agarrando solo las hebritas de adelante. Así. Aquí donde está la disminución que hicimos, usted ahí agarra su así. Y así en todo el contorno. Para luego alar la hebra y cerrar. Estas tapas usted las consigue en los... Hay unos jugos que son más grandes o botellas de agua mineral de las grandes y con esa hacemos esta, nos queda más grandecita. Pero también usted no se va a poner límite, también lo puede hacer con las tapitas de refresco, con estas más pequeñas. Y le sale así como esto, así, así, de lo más cucho. También hay unas tapas más pequeñas, más grandecitas, medianas, porque esta es grande y hay mediana. Le sale como esto, así, un poquito más. Entonces usted tiene para escoger con la grande, con la pequeña y con la mediana. Así. Todo el contorno y a la suebra que le quede todo bien cerrado. Me queda una hebrita así agarrada, así cerradito. Y esta hebrita la perdemos por dentro, pero primero hacemos un nudito para que cerrarlo por completo y asegurarlo. Así. Bueno, yo aquí hoy voy a hacer este modelito. Este es donde se está riendo. Entonces aquí vamos a hacerle las lágrimas. ¿Sí? Usted va a hacer 4 cadenas con un hilo delgadito de medio milímetro. Y mi aguja es 0,75. Una aguja delgada. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer, nos regresamos en esta cadena y hacemos aquí un punto deslizado. Aquí vamos a hacer medio punto. Y aquí en esta última cadena hacemos una lazada y entramos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos altos en esa misma cadena. Aquí entramos en el siguiente y hacemos un medio punto. Y entramos en el que sigue y hacemos un punto deslizado. Así nos queda la lágrima. Miren. Una lagrimita. Así.
Usted esto lo tiene que hacer con cuidadito, con calma, porque como es delgadita la aguja y el hilo, es así. Hace 2 lagrimitas. Ahora vamos a hacerle la sonrisa. Aquí en la sonrisa usted va a hacer cadena. Aquí. Hacemos nuestro puntito y hacemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Con la misma aguja, con un hilo delgadito. Nos regresamos y en la cadena que conseguimos al lado hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medio puntos. Así. Ahí cortamos nuestra hebra y así nos queda. Los dientecitos. Bueno, ahora vamos a hacerle la bojita. Aquí ahora vamos a hacerle la bojita. La bojita la vamos a hacer igual. Hacemos 7 cadenas. Aquí hacemos nuestro puntico y comenzamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenas. Y nos regresamos y hacemos un medio punto. Y aquí hacemos lazada y comenzamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos en la última cadena un medio punto. Así. Ahí mismo en ese espacio hacemos por debajo así un punto deslizado. Mire, así nos queda. Un punto deslizado. Mire, así. Si usted desea hacérsela más pronunciada, usted le hace medios puntos en este contorno de la parte de abajo. Así. Medio punto en cada puntico de base. Y así termina la bojita. Ahora vamos a colocarle la bojita. Aquí vamos a ir cosiendo así. Para irle colocando la bojita. Usted se la coloca de manera que le quede de lo más cuchicuchi. Así. Así. Lo va cosiendo en todo el contorno. Así. Así. Despacio. Y así la vamos cosiendo. Ahora que ya la termine de coser, le vamos a ir colocando todos los demás accesorios. Bueno, y aquí ya le hice un ojito. Mire. Así. Usted le hace su ojito ahí y de esta misma forma le hace el otro. La pone así. Y se lo hace del mismo tamaño. Así. Y sale aquí. Así. Así le hace los ojitos. Y luego atraviesa aquí. Y aquí le hace su ceja. Así. Y aquí igual. Así. Y le hace su cejita. Y este hilo lo pierde por dentro. Vamos a ponerle los dientes ahora. Usted aquí estos dientecitos se los coloca encima, aquí así, encimita. Aquí así. De donde está la bojita. Y lo cose. Ahí. Así.
con mucho cuidado y con delicadeza. Así. Vamos cosiendo en todo el contorno. Así. Así. Y ya esta puntadita la pone aquí en el medio para darle seguridad aquí. Y la saca acá donde comenzó. Así. Miren. Así le quedan los dientecitos. Y este hilo lo perdemos por dentro. Ahora le vamos a poner las lagrimitas. Ahora aquí vamos a colocarle las lagrimitas. Aquí estas lagrimitas las va cosiendo en todo el contorno. Le va colocando así. Se las pone hacia acá, hacia un lado. Así. 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 Y así como cose esta, le va cosiendo la otra. Hacia un lado. Así. Así le va quedando. La otra la coloca de este lado. Así. Y estos hilos los pierde por dentro. Para que las tenga terminadas de coser, se las vuelvo a mostrar. Bueno, amiga, mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Mire qué precioso. Yo espero que te guste y lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer y reciclando. Tú utilizas tu propia creatividad. Tú le pones del otro lado lo que tú desees. Mire qué bello queda. No olvides suscribirte, compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.